Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están las máquinas? Te comento lo que voy a hacer en este vídeo. En este vídeo voy a centrarme en explicar la filosofía de Immanuel Kant. Concretamente me voy a centrar en la epistemología o en la metafísica del pensador alemán Immanuel Kant. Me voy a centrar en esto, ya que es fundamental dentro del temario de segundo de bachillerato, es un tema recurrente dentro de los exámenes de la selectividad, dentro de la EBAU, suele salir bastante Kant, sea tanto en la redacción, en los comentarios de texto o alguna de las preguntas puntuales que hay en los exámenes de la EBAU. Y dicho esto, pues nada, simplemente comentarte que voy a ir explicándolo poquito a poquito, con cierto detenimiento, ir desgranando todos sus conceptos para que al acabar el vídeo tú puedas manejar todos los términos específicos de la filosofía kantiana y salgas de aquí bien preparado de cara para tus exámenes. Al final del vídeo te daré unos pequeños consejitos para que vayas bien preparado a tus exámenes y nada, ojalá poder ayudarte y dicho todo esto, bienvenidos. Una de las primeras cosas que hemos de tener en cuenta a la hora de estudiar la filosofía kantiana consiste en tener muy claro que Kant intenta dar solución al problema metafísico moderno, a esa oposición o a ese debate entre el racionalismo y el empirismo, entre el racionalismo, esa doctrina que sostiene que el conocimiento surge principalmente de la razón, y el empirismo, que sostiene que el conocimiento se basa en la información que nos llega a través de los sentidos. Pues bien, la metafísica considera Kant, esto es esa ciencia que busca verdades universales, que busca verdades que son válidas en todo momento y en todo lugar. La metafísica tiene que ser consciente de que necesitamos tanto la razón como también a los sentidos y la información que nos llega a través de ellos. Para Kant, concretamente, el conocimiento es una unión entre los conceptos, que son, por así decirlo, luego lo desarrollo con más detenimiento y con más exactitud, pero los conceptos serían como ideas que surgen de nuestra mente, que crea nuestra mente. Pues bien, el conocimiento sería una síntesis, una mezcla de estos conceptos y de todo aquello que yo capto a través de los sentidos. En otras palabras, considera Kant que toda mente humana funciona de la misma manera, que la razón, que está presente en todo ser racional, por tanto en todas las personas, funcione siempre de la misma manera, y que la razón lo que hace es generar una serie de conceptos, como el concepto de causa, como el concepto de sustancia, como el concepto de espacio, como el concepto de tiempo, etcétera, etcétera, y estos conceptos que están presentes en todas las personas son claves para la generación del conocimiento. Nuestro conocimiento sería así una especie de mezcla entre lo que yo capto a través de los sentidos, entre, por ejemplo, pues es todo esto que estoy viendo y todos estos conceptos que yo proyecto o que yo le pongo a esos datos brutos, digamos, que me llegan a través del oído, a través del olfato, a través de la vista o a través del tacto, por ejemplo. De esta forma, las leyes de la física, por ejemplo, Kant había estudiado mucho la física newtoniana, pues bien, las leyes de la física newtoniana habrían surgido precisamente de esta forma, de mezclar los datos que surgen de los experimentos que realizamos y que captamos todos esos datos a través de los sentidos con conceptos que no están en la realidad, porque el concepto de causa no está en la realidad, porque el concepto de efecto no está en la realidad, porque el concepto de espacio, el concepto de tiempo, etcétera, etcétera, no están en la realidad. Pues nosotros mezclamos todo esto y esto es lo que nos permite generar conocimiento. Un conocimiento que va a ser universal precisamente porque el funcionamiento de la mente es universal. Y un conocimiento que piensa él, que surge y lo que hace es dar una síntesis correcta entre conceptos que son universales, porque están en toda la mente de todas las personas y los datos de la experiencia, pues un conocimiento de este tipo, piensa Kant, que puede ser verdaderamente universal. Ahora bien, para entender esto con más detenimiento, luego lo explico con más precisión para que podáis
abordar vuestro examen? Pues para poder explicar esto con más detenimiento tenemos que tener muy claro una serie de conceptos, hay que manejarlos muy bien, una serie de términos específicos de la filosofía kantiana. Si no manejamos estos conceptos muy bien, es muy difícil que nos salga bien el examen. ¿Cuáles son estos conceptos? Por un lado, concepto de a priori y a posteriori. Por otro lado, los conceptos de juicio analítico y juicio sintético. Y por otro lado, la diferencia entre lo que es un fenómeno y lo que es un noúmeno. Si sois capaces de manejar estas tres dicotomías, estas tres parejas de conceptos opuestos, ya tenéis muchísimo adelantado de cara a prepararos vuestro examen. Empecemos por lo que es a priori y por lo que es a posteriori. Pues bien, Kant considera que lo a priori, los juicios a priori, son aquellos juicios cuya validez no depende de la experiencia. Ojo, esto no quiere decir que algo a priori no pueda surgir de la experiencia. No, puede en efecto surgir de la experiencia, pero que surja de la experiencia, que nazca de la experiencia, no quiere decir que su validez se base en la experiencia. Pongamos un ejemplo. Las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar, por ejemplo, que 3 por 3 es 9, o que 9 por 9 es igual a 81, esto es verdad en todo momento y en todo lugar. Esto, piensa Kant, es un juicio a priori. ¿Por qué? Porque esto es verdad independientemente de lo que ocurre en el mundo que nos rodea, independientemente de todo lo que captamos por la experiencia. Ahora bien, ¿quiere decir que yo no puedo aprender esto a través de la experiencia? Sí, puede ser que tú hayas aprendido esto no porque tú lo has descubierto por ti solo. La gran mayoría pues no descubrimos las leyes y las matemáticas por nosotros mismos y ya está. No las aprendemos porque alguien nos las enseñan en el cole, entonces pues tú las escuchas, las lees, te las empollas, todo eso es experiencia, ¿no? Surge de la experiencia, pero es a priori porque su validez es independiente de esta misma experiencia. Por otro lado, los juicios a posteriori son aquellos juicios cuya validez, que son verdad y que esa verdad sí que depende de la experiencia. Por ejemplo, todo aquello que nosotros podemos decir respecto del mundo. Nosotros sabemos que algo sobre la ley de la gravedad y sabemos que este lápiz se cae, ha visto se ha caído, y lo sabemos gracias a la experiencia, pero además es verdad gracias a la experiencia. La verdad o validez de la ley de la gravedad no es independiente de la experiencia, así que depende, se origina con la experiencia, pero además depende de esta misma. La segunda pareja de conceptos o de ideas, la segunda dicotomía que tenemos que manejar muy bien, es la dicotomía juicio analítico, juicio sintético. A ojos de Kant, un juicio analítico es todo juicio, esto es toda afirmación en la que el predicado está ya contenido en el sujeto. Son, por tanto, piensa Kant, juicios o oraciones que no amplían, no te dan más conocimiento. Te pongo unos ejemplos para que lo veas un poco más claro. Te voy a poner el ejemplo de la frase o el juicio: el triángulo es una forma geométrica que tiene 3 ángulos, o el triángulo tiene 3 lados. Pues bien, piensa Kant que por definición todo triángulo tiene 3 lados, que todo triángulo tiene 3 ángulos. Por tanto, la frase el triángulo es una figura geométrica que tiene 3 ángulos no es una frase que añade conocimiento, porque todo lo que está haciendo es definir. Lo que hacen los juicios analíticos es definir, y como están definiendo, podemos decir que el predicado está dentro del sujeto. Y como está dentro del sujeto, no está diciendo nada más y no está, por tanto, aportando nuevo conocimiento. Otro ejemplo. Todos los solteros son personas que no están casadas. Este conocimiento realmente no te dice nada. ¿Por qué? Porque el hecho de no estar casado ya está dentro del sustantivo soltero. Pues bien, por otro lado, nos encontraríamos con los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos son aquellos juicios, aquellas oraciones en las que el predicado no está dentro del sujeto. Son aquellos juicios que, por tanto, sí que amplían el conocimiento.
y por tanto que requieren, piensa Kant, de la experiencia. Aunque vamos a ver que no siempre, no absolutamente siempre. De hecho, el asunto estriba en que la metafísica para Kant será posible, si es posible, algo así como un juicio sintético a priori. Esto es, un juicio que añada información, una serie de ideas que añadan información de oraciones cuyo predicado no está implícito en el sujeto, pero que al mismo tiempo son a prioris. Esto es, que al mismo tiempo lo que están haciendo o su validez es universal, que son verdad en todo momento y en todo lugar, y que sean verdad no depende de nuestra experiencia. Pues bien, piensa Kant que estos juicios son, en efecto, posibles, porque la álgebra y la geometría, por ejemplo, son tipos, son un conocimiento de este tipo. El álgebra y la geometría lo que están haciendo es construir nuevo conocimiento, pero al mismo tiempo son a priori, porque las matemáticas, la verdad de las matemáticas, no depende de la experiencia. De esta manera, el teorema de Pitágoras, por ejemplo, ese teorema que nos viene a decir que en todo triángulo rectángulo, esto es, en todo triángulo que tiene 90 grados, se cumple una relación matemática entre sus lados que establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pues bien, esto es un juicio sintético. ¿Por qué es esto un juicio sintético? Porque todo lo que estamos diciendo en este caso del triángulo rectángulo no está dentro de la idea de triángulo rectángulo. El predicado no está implícito en el sujeto. Un juicio analítico, por otro lado, sería decir que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Eso sería un juicio analítico, ahí estás definiendo. Pero el teorema de Pitágoras está diciendo algo más, y por tanto es un juicio sintético. Y al mismo tiempo que es un juicio sintético, es un juicio a priori. ¿Por qué es a priori? Porque la validez, la verdad de este juicio es independiente de nuestra experiencia. Tú puedes haber aprendido este teorema, el teorema de Pitágoras, en el cole, y tal vez lo has aprendido porque pues, te lo comentaron, te lo dijeron, entonces tú escuchaste la explicación, viste la fórmula en la pizarra, etcétera, etcétera. A lo mejor tú lo conoces y lo conoces y porque ese conocimiento se ha originado de la experiencia, pero aunque se haya originado de la experiencia, su verdad es independiente de esta misma. Por tanto, piensa Kant que, en efecto, la metafísica tal vez pueda ser posible porque hay muchos ejemplos como estos. Tenemos la matemática, toda la álgebra y toda la geometría llena de juicios de este tipo, llena de juicios sintéticos a priori. Por tanto, estos son posibles. La pregunta que se va a hacer Kant es ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que construyamos estos conocimientos? ¿Cómo lo hace la mente humana? Pues te lo explico más adelante, porque antes de ello tenemos que tratar la tercera dicotomía o el tercer par de conceptos fundamentales para manejar todo ese vocabulario que nos prepara súper bien para nuestros exámenes. Se trata de la diferencia entre lo que es un fenómeno y lo que es un noúmeno. Venía yo diciendo antes que nuestro conocimiento surge como una mezcla, fruto de una mezcla entre lo que captamos a través de los sentidos y lo que pone nuestra razón sobre ellos, lo que pone nuestra mente. Ya veremos luego exactamente lo que queremos decir cuando hablamos de mente y de razón. Por ahora nos quedamos con la idea de que, como digo, nuestro conocimiento surge de estas dos cosas, de los datos que nos llegan a través de los sentidos y de lo que pone nuestra mente sobre estos mismos datos. Pues bien, piensa Kant que, por tanto, todo lo que surge de ahí va a recibir el nombre de fenómeno. Lo contrario al fenómeno es el noúmeno. El noúmeno, con el término noúmeno, quiere hacer Kant referencia a las cosas tal y como son en sí mismas, independientemente de lo que yo sé de ellas, independientemente de la aplicación de todos nuestros conceptos sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, el sol. Yo sé lo que es el sol y creo que el sol, no, sabemos que el sol es la causa de la luz, que el sol es una sustancia, que está hecha de materia, etcétera, etcétera. Pues bien, piensa Kant que todo esto que sabemos del sol, todo esto es un fenómeno. ¿Por qué es un fenómeno? Porque es lo que el sol es para nosotros. Estamos aplicando nuestros conceptos
el Sol en sí mismo, el Sol en tanto que noúmeno, lo que el Sol es por sí mismo de forma independiente a nuestros conceptos, eso no lo podemos saber. Nosotros solo podemos saber lo que es el Sol cuando proyectamos conceptos que surgen de nuestro entendimiento, cuando proyectamos conceptos como causa, efecto, sustancia, materia, etcétera, etcétera, espacio, tiempo, etcétera, etcétera. Y sin estos conceptos nosotros no sabíamos nada sobre el Sol. Entonces, insisto en esto, el noúmeno es como la cosa en sí, es la cosa en sí. Son las cosas en tanto en cuanto no hemos aplicado sobre ellas nuestros conceptos. Piensa Kant que nosotros no podemos tener, por tanto, conocimiento sobre el noúmeno, sobre la cosa en sí, porque siempre estamos proyectando nuestros conceptos, siempre estamos captando a través de una estructura mental que luego voy a explicar mejor en qué consiste. Pues bien, volviendo a lo que comentaba antes, la gran pregunta kantiana va a ser ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Para responder a esta pregunta, Kant clasifica las facultades de la mente en tres tipos, ¿no? Hasta ahora vengo hablando de mente, de razón, de entendimiento, así sin diferenciar. Ahora conviene tener en cuenta que a ojos de Kant la mente humana tiene tres grandes facultades, ¿no? Tiene tres grandes capacidades, es capaz de hacer como tres cosas distintas, por así decirlo. Y esas tres grandes facultades son las siguientes. La primera, la sensibilidad; la segunda, el entendimiento; y por último, la razón. Estas son las tres facultades de la mente humana. Vamos a comenzar por la primera, la sensibilidad. Conviene tener en cuenta que cuando Kant habla de la sensibilidad, no lo hace de la misma forma en que nosotros normalmente usamos este término. Normalmente cuando nosotros hablamos de sensibilidad, pues hablamos, por así decirlo, de alguien que es muy sensible, de alguien que siente mucho, que tiene muchos sentimientos, etcétera, etcétera. La sensibilidad, nuestro lenguaje corriente está ligado a sentimientos. En Kant no es así. En Kant, sensibilidad está ligado a sentidos. La sensibilidad, en tanto que facultad de la mente humana, es esa capacidad que tiene nuestra mente de captar información a través de los sentidos. Y piensa Kant que esto, la sensibilidad, la mente, capta información a través de los sentidos de dos formas principales. Lo hace a través del tiempo y lo hace a través del espacio. Hay dos formas de la sensibilidad que son el tiempo y el espacio. Siempre que nosotros, por ejemplo, vemos algo, lo vemos y lo ubicamos en un determinado espacio y en un determinado momento. Y cuando vemos que algo se mueve, por ejemplo, cuando yo cojo este lápiz y lo suelto y se cae, yo estoy viendo cómo hay un desplazamiento en el espacio y también un desplazamiento en el tiempo. Antes está arriba y luego está abajo. Y esto es algo que yo puedo ver y es algo que yo puedo saber, y lo sé gracias a la mente y a su facultad, la sensibilidad, que tiene estas dos formas de captar las cosas, el espacio y el tiempo. Pues bien, dice Kant que todo aquello que nosotros captamos a través de la sensibilidad va a recibir el nombre de intuición o de representación. No es importante, pero si lo queréis saber y utilizáis estos términos, pues ya vais directamente a por el 10 en vuestros exámenes. El asunto es que nosotros podemos hacer abstracción, la sensibilidad también tiene la capacidad de hacer abstracción de todo lo que vemos, por ejemplo. Entonces yo pues puedo ver este libro y ver que es rectangular, y veo este otro libro y veo que también es rectangular, y veo este libro que tengo por aquí también, y veo que también tiene una determinada forma, y cuando yo voy viendo estas cosas, pues llega un momento en el que puedo empezar a abstraer y crear la idea de rectángulo, o crear la idea de cuadrado, o puedo fijarme en muchas cosas que son triangulares y hacer abstracción y crear la idea de triángulo. Y luego puedo, a partir de estas ideas, de estos conceptos que ha ido creando esta misma facultad, que es la sensibilidad, empezar a construir conocimiento. Y esto sería la geometría. Piensa Kant que la geometría surge
como abstracción de todo aquello, de todas esas intuiciones o representaciones de la sensibilidad. Y la geometría es importante porque la geometría es un conjunto de conocimientos que son sintéticos porque añaden información, pero también son a prioris. Y son a priori, son independientes de la experiencia precisamente porque son fruto de este proceso de abstracción. Y esto mismo que ocurre respecto del espacio, respecto a las cosas que ocupan un espacio, lo dice Kant respecto del tiempo y el álgebra, ¿no? El espacio es a la geometría, por así decirlo, lo que el tiempo es al álgebra. El álgebra, esa parte de la matemática que trabaja principalmente con números, con unidades, piensa Kant que esto ha surgido como una abstracción de la forma en la que nosotros sentimos o experimentamos el tiempo. Nosotros necesitamos para experimentar el tiempo empezar a numerar un poco, empezar a decir 1 segundo, 2 segundos, etcétera, etcétera, y entonces vamos también haciendo abstracción y creamos la idea de 1, la idea de 2, etcétera, etcétera. Y luego empezamos a construir conocimiento a partir de estas ideas que han surgido como abstracción de esa forma que tenemos de sentir las cosas, que es el tiempo. Y de esta manera, Kant habría demostrado cómo es posible la matemática en tanto que juicio o conocimiento sintético, porque está añadiendo información, pero también a priori, porque es independiente de la experiencia, ya que surge como un proceso de abstracción. Bien, siendo la sensibilidad la primera facultad de la mente humana, la segunda facultad de la mente humana es el entendimiento. El entendimiento, dice Kant, es la facultad de la mente humana que lo que hace es crear conceptos, ¿no? El entendimiento, todos tenemos entendimiento, y esto quiere decir que nuestra mente ha creado en todos nosotros unos conceptos que son siempre los mismos. A estos conceptos los va a llamar Kant categorías. Y un ejemplo de ello sería la idea de causa, la idea de efecto, la idea de materia, de sustancia, etcétera, etcétera. Magnitud, todo, la idea de todo, la idea de parte. ¿No piensa él que estos términos, estos conceptos no están en el mundo? Los crea el entendimiento. Y esto nos permite, por un lado, saber cosas del mundo, saber cosas sobre los fenómenos, pero también piensa Kant que esto nos permite crear una serie de juicios que también van a ser sintéticos y a priori. Por ejemplo, la afirmación, toda causa tiene un efecto. Esto surge porque el entendimiento, a partir de sus categorías, es capaz de crear esta afirmación. Esta afirmación es válida en todo momento y es válida en todo lugar, piensa él. Esta afirmación es capaz de entenderla el entendimiento de absolutamente todas las personas y además es a priori porque es totalmente independiente de la experiencia. Entonces tenemos por ahora la sensibilidad, la capacidad de sentir cosas, de captar información a través de los sentidos y de dos formas principales que son el espacio y el tiempo. Luego tenemos el entendimiento, que lo que hace es crear todas estas categorías que luego además nosotros proyectamos sobre los datos de la sensibilidad. Y por último, la tercera gran facultad o capacidad de la mente humana va a ser la razón. La razón es esa facultad de la mente que busca integrar todos los conocimientos que van surgiendo de la sensibilidad y del entendimiento en una totalidad. La razón, por tanto, es esa facultad, una facultad que va más allá del entendimiento, que va a buscar lo que no está condicionado por el entendimiento, buscar lo incondicionado, lo absoluto, ¿no? Es, como digo, insisto en esto, una facultad que va más allá del entendimiento, que va a buscarlo trascendental, y lo hace a través de tres ideas que él denomina las ideas trascendentales, ¿no? Resumamos un poquito para que recordamos algunas ideas. Si hablamos de la sensibilidad, estamos hablando de las formas de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Si hablamos del entendimiento, hablamos de conceptos y de categorías, y si hablamos de la razón, hablamos de ideas, concretamente de las ideas trascendentales, que son tres: la idea de alma, la idea de mundo y la idea de Dios, ¿no? Que
Son tres ideas que piensa Kant que buscan lo incondicionado, lo absoluto, aquello que está incluso más allá de nuestra experiencia, porque el alma, cuando pensamos en alma, piensa Kant que pensar en alma significa en cierta medida pensar en la inmortalidad del alma, que es algo que está más allá de nuestra experiencia porque sería algo que está más allá de nuestra vida. Cuando hablamos del mundo, hablamos de todo lo que podemos llegar a experimentar y por tanto algo que está más allá de lo que realmente experimentamos. Y cuando hablemos de Dios, hablaríamos también de algo que es infinito y que por tanto está más allá de lo que nosotros podemos conocer, de lo que nosotros podemos llegar a conocer, porque somos personas, y en tanto que personas somos finitos, tenemos limitaciones, y Dios sería lo ilimitado. Pues bien, el asunto, piensa Kant, es que nosotros no podemos tener un conocimiento verdadero sobre estas tres ideas. No podemos tener conocimiento sobre el alma, no podemos tener conocimiento sobre el mundo, sobre la totalidad de lo real, y tampoco podemos tener conocimiento sobre Dios. Pero siendo esto así, la razón necesita de estas ideas. Estas ideas surgen necesariamente de la razón. No todas las personas, piensa Kant, en algún determinado momento nos preguntamos por el alma, nos preguntamos si tenemos alma, nos preguntamos si habrá algo de nosotros que permanezca, que perviva tras nuestra muerte, si existe la vida después de la muerte. Nos preguntamos sobre los límites de nuestro mundo, nos preguntamos, podemos llegar a preguntar sobre si el universo tuvo un inicio, sobre si tendrá un final, y nos preguntamos sobre Dios, sobre si existe Dios, sobre si no existe, o podemos no hablar de Dios, sino de hablar de energía, llámalo X, lo que sea, pero en algún momento nos surgen necesariamente estas tres ideas trascendentales. Son necesarias para la razón, porque lo que van a hacer además, piensa Kant, es un poco orientar el pensamiento, ¿no? Es como que son ese objetivo que nosotros con nuestro conocimiento tenemos que perseguir siendo conscientes de que nunca vamos a llegar a conseguirlo, nunca vamos a llegar a conocer qué es Dios, nunca podremos conocer si Dios existe o si Dios no existe, nunca podremos conocer verdaderamente el alma, no podremos por tanto nunca saber si hay una vida más allá de la muerte o no. No podemos conocerlo, pero surge necesariamente de nuestra razón estas ideas. Y por esto existe la metafísica. La metafísica existe porque la razón genera estas ideas y necesita preguntarse por ellas. El asunto es que la historia de la metafísica se ha olvidado, ha obviado, no se ha dado cuenta de que aunque es necesario preguntarse por estas cosas, no podemos llegar a tener una certeza, un conocimiento evidente, como decía Descartes, ¿no? Claro y distinto. No podemos tener conocimiento a priori sobre estas ideas. Y como la metafísica nos ha dado cuenta de esto, se ha puesto a debatir sobre si existe Dios y no existe, y sobre cuestiones de estas, llevando a debates que son estériles, porque no tenemos, piensa Kant, la capacidad de tener un conocimiento cierto sobre estas cuestiones. Cuando no nos damos cuenta de esto, la razón acaba creyendo que estas ideas son realidades conocibles y cae, piensa Kant, en ilusiones. A modo de conclusión, como has podido ver, Kant desarrolla el debate metafísico moderno no eliminando la metafísica, sino buscando una síntesis entre racionalismo y empirismo que viene a ponerle límites a la metafísica. Kant nos dice que no podemos conocer aquello que está más allá de nuestra experiencia, como el alma, el mundo como totalidad o Dios, pero que sí que podemos reflexionar críticamente sobre nuestra forma de conocer. Y eso ya es mucho. La gran aportación de Kant, la gran idea de Kant consiste en que él reformula la pregunta tradicional. Él ya no se trata de preguntarse por qué es lo real, sino que viene a preguntarse por qué es lo que podemos llegar a conocer y cómo es posible ese conocimiento. Por todo ello, se suele decir que la metafísica de Kant no es dogmática, sino crítica. Bien, si estás preparando la EBAU, yo te recomiendo que entiendas y te esfuerces por entender muy bien estas tres ideas clave. La diferencia entre fenómeno y noúmeno, que manejes muy bien los conceptos de juicios analíticos, juicios sintéticos, juicio a priori y juicio a posteriori, que entiendas cuál es el papel de las facultades de la mente, sensibilidad, entendimiento y razón, y sobre todo
que seas capaz de explicar qué significa un juicio sintético a priori. Pues esta es la gran pregunta de Kant. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya ayudado, espero que puedas haber entendido bien la filosofía kantiana. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer en los comentarios, házmela y yo intentaré responderte y seguro que juntos podemos conseguir que alcances ese suficiente, ese notable o incluso ese sobresaliente al que aspires en función de cuáles sean tus objetivos. Mucho ánimo. Estoy segurísimo de que vas a alcanzar tus objetivos porque eres un máquina, que nadie te diga lo contrario, eso sí los alcanzarás, si insistes, si persistes y si estudias mucho. Ánimo a estudiar y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao, chao, chao. Por cierto, que si te ha gustado el vídeo, pues un like estaría guay. Venga, hasta luego.